Buenas noches, hermanos. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien, con paz, con bendición. Qué bueno que usted pueda apartar este tiempo para poder meditar y estudiar la palabra del Señor. Qué bueno tenerle con nosotros. Qué bueno llegar por este medio a su hogar o donde usted se encuentre. Pidamos al Señor que nos dirija en esta noche, que nos ayude, que nos enseñe por medio de su Santo Espíritu. Padre eterno, gracias por este día, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu bondad. Señor, porque día con día la vemos, porque tú eres bueno, Señor, y porque tú eres maravilloso. En esta hermosa noche rogamos de tu dirección, que nos ayude, Señor, a poder entender, comprender y poner en práctica, Señor, tu palabra. Reconocemos que sin ti, Señor, no podemos hacer nada. Te necesitamos, Espíritu Santo, que nos dirijas en esta noche, que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, a comprenderla, a atesorarla en nuestros corazones. Te ruego, Señor, por cada uno de aquellos que nos están viendo, por cada uno de aquellos que nos verán. Guárdales, Señor, protégeles, llénales de tus ricas y abundantes bendiciones. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Vamos a seguir meditando, mis queridos hermanos, en el libro de Éxodo. Hoy vamos a tener, creo yo, una meditación corta, y vamos a tener una introducción. Ya vamos a estar reflexionando en el capítulo 14, capítulo 15 del libro de Éxodo. En esta noche he titulado el mensaje Un Dios fiel para personas infieles. Creo que con este título nos hace pensar y nos hace reflexionar en nuestras propias vidas también, ¿no? El Señor siempre permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. La crisis en Egipto comenzó, hermanos, porque probablemente los israelitas tuvieron muchos hijos, a tal grado que se multiplicaron y fueron haciéndose más y más poderosos. El capítulo 1, hermanos, quiero que me acompañe al capítulo 1 y versículo 7. El texto dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Interesante esto, hermanos, porque hay un eco aquí de Génesis, la fructificación y la multiplicación, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Estaban cumpliendo, hermanos, ellos el mandamiento que Dios dio a la humanidad allá en Génesis capítulo 1. En medio del imperio egipcio, el mundo estaba siendo recreado. Pero el dirigente de este imperio, hermanos, se convirtió en un anticreador. Es interesante cómo este personaje, el faraón, se convierte en un anticreador, respondiendo a esta explosión de vida con un mandato de muerte, al arrojar a los recién nacidos israelitas a las aguas del Nilo. Comienza, hermanos, una mortandad. Vemos la opresión que sufre el pueblo de Israel, y cómo este personaje ahora se convierte entonces en un anticreador.
En el caso del Señor, hermanos, el mandato en Génesis capítulo 1 es multiplíquense, fructifiquen. Pero ahora el faraón se convierte en un anticreador. Dios, hermanos, rescató a Moisés de esas aguas de muerte, pues él fue puesto en una cesta, literalmente, hermanos, se podría traducir. Capítulo 2 y versículo 3 dice: pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y puso en un carrizal a la orilla del río. Es interesante, mis queridos hermanos, porque la cesta literalmente también se puede traducir como un arca. Esa podría ser también una traducción. Y fue rescatado, hermanos, por medio de esta arca, la vida de Moisés. Al igual que Noé, escapó de la muerte en un arca embadurnada con betún. Es interesante observar esto, mis amados hermanos, y observar entonces el conflicto entre Dios y el faraón. Hay un conflicto continuo entre Dios y el faraón. Dios desató, hermanos, su creación alrededor del faraón a través de las plagas. Egipto, hermanos, regresó al caos, a la oscuridad y a la muerte, y aún así no ha aprendido la lección. Nos sorprendemos, hermanos, al observar al faraón, al observar la dureza de su corazón. Ya lo hemos también analizado, hemos reflexionado que muchas veces Dios, hermanos, es el que endurece el corazón del faraón, pero muchas veces también él mismo, hermanos, endurece su corazón. Vemos a un hombre, hermanos, que a pesar de todas las circunstancias que están viviendo, de las cuestiones que están pasando, vemos a un corazón y a un hombre duro, un hombre que no ha aprendido la lección. Así que llegamos al capítulo 14 y una vez más Faraón está intentando ejercer su autoridad sobre el pueblo de Dios. Una vez más tenemos una confrontación entre Dios y Faraón. Comienza nuevamente una confrontación. Vemos este hombre que tiene un corazón endurecido y nuevamente está tratando de ejercer su autoridad sobre el pueblo de Dios. Pero este pueblo, hermanos, es el primogénito de Yahvé, es el primogénito de el Señor. Y comienza nuevamente entonces una confrontación. Una vez más, Dios decide glorificarse al demostrar que solo Él es el Señor. En el capítulo 14 y versículo 4 dice el texto sagrado: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Escuche esto. Yo voy a endurecer el corazón del faraón, ¿para qué? Para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Versículo 18. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros, en su gente de a caballo. Es muy interesante, hermanos, observar el texto bíblico, porque Dios está diciendo que va a endurecer el corazón del faraón y que por lo tanto entonces los van ahora, hermanos, a perseguir. Van a perseguir al pueblo de Israel,
Pero el Señor les dice que Él se va a glorificar por encima del faraón, por encima del ejército, por encima de los egipcios. Y en todo este evento, hermanos, vemos cómo Dios está revelando su nombre. Yo soy Yahvé. Y sabrán los egipcios, dice el versículo 18, y sabrán los egipcios que yo soy Yahvé. Nuevamente vemos un Dios que está revelando su nombre. Yo soy Yahvé. Cuando me glorifique en Faraón, en sus carros, en su gente de a caballo. Hay que recordar, hermanos, que estamos hablando de un imperio. Estamos hablando no de un hombre común y corriente, sino que del hombre más poderoso del mundo, hablando en palabras, hermanos, o en expresiones económicas, en lo militar. Vemos, hermanos, de que el pueblo egipcio era un pueblo poderoso, pero en medio de estas circunstancias Dios iba a manifestar su mano de poder. Y Dios le está advirtiendo a su pueblo: yo voy a endurecer el corazón del faraón, él los va a perseguir, pero yo me voy a glorificar. Yo soy Yahvé. Y está dando a conocer su nombre. Él se va a glorificar en medio de estas circunstancias. Mis amados hermanos, el pueblo de Israel no tenía la experiencia, hermano, no tenía experiencia militar, no tenían armas, no tenían los recursos necesarios. Hermanos, era un pueblo que estaban saliendo de la esclavitud, absolutamente no tenían nada. Pero vemos, hermanos, que en medio de esta situación difícil, Dios se va a glorificar. Humanamente hablando, el pueblo de Israel estaba perdido. Se tenían que enfrentar con el ejército más poderoso desde entonces. Pero Dios iba a manifestar su mano de poder. Dios iba a manifestar su mano de poder. Tenemos esa confrontación entonces entre Dios y el faraón. Una vez más, Dios decide glorificarse al demostrar que solo Él es el Señor. El versículo 18 lo deja claro, mis queridos hermanos: y sabrán los egipcios que yo soy Yahvé, que yo soy Jehová. Ellos sabrán, ellos verán nuevamente quién es el Señor, quién es el que manda. Yo soy Yahvé. Cuando me glorifique en Faraón, cuando me glorifique, dice el Señor, en sus carros, en su gente de a caballo, ellos se van a dar cuenta quién es el Señor, quién es el que realmente manda. No es el faraón, aunque tenga todas las riquezas del mundo, aunque tenga el ejército más poderoso. El Señor se va a glorificar. Él es Yahvé. Él va a manifestar su mano de poder. Parecía, hermanos, que Israel ha caído entonces en una trampa, y que la trampa fue aparentemente como organizada por el Señor, ¿no? Cuando leemos el versículos 1 al 3 del capítulo 14. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. La ruta, hermanos, que toman es una estrategia militar terrible. Y cuando escuchan de ella,
Faraón y sus oficiales lamentan su decisión de haber dejado ir al pueblo de Dios. Versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado a Israel para que nos sirva? ¿Cómo fue que nos llegó a pasar esto? ¿En qué momento los dejamos ir? Mis amados hermanos, solo observamos, ya vimos parte de las plagas y de los juicios de Dios que vinieron, hermanos, sobre el pueblo egipcio. Pero ahora como que ellos nuevamente reaccionan y ellos dicen: ¿cómo fue que dejamos ir al pueblo? Vemos, hermanos, personas que están cegadas, personas que están con un corazón endurecido. A pesar de todo lo que han vivido, no han aprendido la lección. Y ahora ellos se sorprenden en qué momento esto se les salió de las manos, en qué momento ellos dejan ir al pueblo de Israel. Tal como Dios lo había predicho en el versículo 3. Así que ahora, hermanos, Israel está atrapado entre el ejército egipcio y el mar Rojo. Versículos 6 y 7. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Versículo 9. Siguiéndolos, pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hairot, delante de Baal Zephón. Qué tremendo, mis queridos hermanos, porque observamos que Faraón sale con toda la caballería, ¿no? Sale con todo el armamento. Y aquí el pueblo de Israel aparentemente están perdidos. Aparentemente no tienen esperanza. Por un lado tienen el mar, y si retroceden, pues está el ejército egipcio. Humanamente no tienen salida. Humanamente no hay esperanza. Pero el Señor había dicho que se iba a glorificar por encima del faraón, por encima de sus carros, por encima de su ejército. El Señor iba a manifestar su mano de poder. Como suele suceder en la Biblia, las cosas se tornan difíciles antes de mejorar. Vemos, hermanos, que el camino hasta este momento no ha sido fácil. Ya el pueblo ya arremetió contra Moisés, contra Aarón, y diciendo: ¿cómo es posible que ahora vayamos a morir aquí en el desierto? Por lo menos allá en Egipto habían sepulcros, y ahora nos traes aquí para matarnos. Ahora se tienen que enfrentar, hermanos, a esta situación tan difícil. Se encuentran acorralados y aparentemente no tienen esperanza. Pero es interesante, hermanos, observar
que a pesar de todo lo que estaba viviendo el pueblo de Israel, Dios tenía el control. Estamos viviendo tiempos bien difíciles, hermanos. Tiempos bien complicados. Yo no sé si a usted esto le ha parecido muchas veces como una pesadilla, ¿no? Y de la cual quisiéramos despertar. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y muchas veces nos surgen preguntas, nos surgen incógnitas. Y es difícil, hermanos, muchas veces saber que Dios lo tiene todo bajo control. Es fácil, ¿no?, criticar al pueblo de Israel y decir, sí, eran hombres y mujeres de poca fe, señalarlos, condenarlos. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros hemos estado en situaciones difíciles? ¿Qué pasa cuando muchas veces hemos perdido la esperanza? Hablando metafóricamente, hermanos, cuando de un lado vemos el mar y del otro lado vemos a un ejército y no sabemos qué hacer. Y nos preguntamos en dónde está Dios. Y nos preguntamos muchas veces si Él escucha nuestra oración y si Él escucha nuestro clamor. Y hermanos, en esos momentos difíciles es complicado creer que Dios tiene todo bajo control. El pueblo de Israel está pasando una situación terrible. Aparentemente, vuelvo a repetirlo, no tienen esperanza. Lo que les espera es la muerte o regresar a ser esclavos. Pero Dios está en control, aún sobre las acciones de sus enemigos. El versículo 8 dice: y endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Quién endureció, hermanos, aquí el corazón del faraón? Fue el Señor. Y la última parte dice de este texto: pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Es que ellos no habían salido por casualidad. Ellos salieron con mano poderosa. Y las cosas, hermanos, mejorarían muchísimo. Tanto que no lo olvidarían. Que este evento, hermanos, y lo vamos a ver más adelante, si Dios nos lo permite, vamos a ver que este es un evento que no lo olvidaría el pueblo de Israel. Quiero que me acompañe al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9, versículos del 10 al 12. Leamos desde el versículo 9 al 12. Estamos en el capítulo 9 del libro de Nehemías, versículos del 9 al 12. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que había procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de nube, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir.
Qué maravilloso, mis queridos hermanos, porque este fue un evento que marcó la vida del pueblo de Israel. Y que más adelante vemos que aún ellos todavía recuerdan ese evento maravilloso. Al abrir el mar, Dios se ganó entonces, diríamos, la buena fama que Dios tiene para con su pueblo. Lo que sucedió, hermanos, en el Mar Rojo traería un renombre eterno, dice el profeta Isaías. Quiero que me acompañe al libro de Isaías, al capítulo 63. Isaías, capítulo 63, versículo 12. Y el que los guió por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Aleluya. Haciendo así nombre perpetuo. Un renombre, hermanos, eterno. Dios manifestó su gloria y Dios manifestó su mano de poder en la vida de su pueblo. Y como lo dice el profeta Isaías, y esto, hermanos, le da un renombre eterno al Dios de Israel. Pero mientras Dios establece nuevamente su nombre y su naturaleza, el pueblo de Dios será hallado falto una vez más. Y vamos a observar, hermanos, más adelante nuevamente la infidelidad del pueblo de Israel para con Dios. Y con esto voy concluyendo en esta noche. El Salmo 106, hermanos, hace referencia a este evento y es un salmo de confesión. El pueblo de Dios, siglos después, confesó que dudó y desobedeció a Dios. Y el salmista recuerda la incredulidad de los israelitas. Vamos al Salmo 106. Salmo 106. Y vamos a leer los versículos 6 y 7. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. Ellos se rebelaron. Y vemos, hermanos, de que ellos pecaron delante de Dios. Por eso vemos a un Dios fiel, hermanos, con un pueblo infiel. Posteriormente, el salmista describe cómo Dios reprendió al Mar Rojo y lo salvó de perder de sus enemigos. Versículos 9 y 10. Reprendió al Mar Rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. La razón por la que hizo esto no fueron, hermanos, los méritos del pueblo de Israel. Y esto es algo, hermanos, que me gustaría remarcar en esta noche. Vemos de que aquí los méritos no son del pueblo de Israel. Ellos, hermanos, no estaban preparados militarmente, ellos no tenían estrategia, ellos, hermanos, no tenían armas. Vemos de que aquí, hermanos, los méritos entonces son únicamente de Dios. Que Dios manifiesta su poder. No es por los méritos de su pueblo, son por los méritos de Dios. Ellos, hermanos, al contrario, el pueblo de Israel era un pueblo rebelde que merecía ahogarse junto con los egipcios. No lo salvó haciendo honor a su nombre para mostrar su gran poder.
los salvó, dice el texto, versículo 8, dice, pero Él, refiriéndose a Dios, los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. No porque el pueblo fuera fiel. Al contrario, hermanos, era un pueblo rebelde. Pero el Señor permaneció fiel a sus promesas y por amor a su nombre, Él hizo notorio su poder y Él se manifestó con gloria y con poder. Hay momentos, hermanos, en que nuestra fe flaquea. Hay momentos en que nos parecemos mucho al pueblo de Israel. Muchas veces somos un pueblo rebelde. Pero el Señor siempre permanece fiel. Él siempre permanece fiel. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, a poder agradar a Dios día con día, a servirle, a confiar en Él, a saber que Él tiene todo bajo control. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres maravilloso. Porque tú no nos has dejado y no nos has desamparado. Porque es fácil, Señor, criticar al pueblo de Israel, señalarlos, condenarlos. Pero muchas veces también esa es nuestra actitud. Muchas veces desconfiamos de ti. Muchas veces no tenemos fe. Señor, yo te pido que nos ayudes. Que tengas misericordia de nosotros. Y gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Porque a pesar muchas veces de nuestra rebeldía, a pesar muchas veces de nuestra falta de confianza, tú has manifestado tu mano de poder y te has glorificado. Señor, en esta noche reconocemos que no es por nuestros méritos. Señor, que las victorias que hemos obtenido, que si hoy estamos donde estamos, no es por nuestros méritos, son por tus méritos, oh Jesús, en la cruz del Calvario. Allí, Señor, tú nos has dado la victoria, porque tú no te quedaste en la tumba, sino resucitaste al tercer día. Y por lo tanto, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, es para ti. No a nosotros, Señor, sino a ti sea toda la gloria, toda la honra. Señor, líbranos de robarte, Señor, tu gloria. De creer, Señor, que es por nuestras capacidades. De creer, Señor, que porque somos muy buenos. No, Padre eterno, en nosotros no hay nada bueno. Todos los méritos, toda la gloria, toda la honra sea para ti, Señor. Te ruego por aquellos que están pasando necesidad. En especial, Señor, en esta noche te quiero pedir por la familia, Señor, por la familia Velázquez. Fortalece sus vidas, Señor. Trae consuelo, Padre eterno. Fortalece, Señor, sus vidas, te lo rogamos. Te lo suplicamos, clamamos a ti, Señor. Tú sabes, Padre eterno, la pérdida irreparable que ellos
tuvieron, Señor, como familia. Fortalece, provee, Señor, para todas sus necesidades. Glorifícate, Señor, en sus vidas. Te ruego por aquellos que están pasando por necesidad. Señor, manifiesta tu mano de poder. Señor, trae consuelo, trae fortaleza, trae paz, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, el domingo tenemos nuestro servicio presencial. Les esperamos, damos inicio a las 9:30 de la mañana. Será un privilegio poderle ver. Así que le esperamos. Ya este domingo nuevamente iniciamos con nuestros servicios presenciales. Será un privilegio poderle ver, mi querido hermano. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y en YouTube también nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Suscríbase, denle like, comparta, que es de gran apoyo para nosotros. Mis amados hermanos, que tengan una feliz noche. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, a seguir siendo prudentes, mis queridos hermanos. Bendiciones.